porque estoy matando. Bienvenidos. Hoy un programa especial donde recordaremos los 30 años del comienzo de una gesta patriótica, la recuperación de nuestras Islas Malvinas. Este programa está dedicado íntegramente a todos aquellos que cayeron en batalla y a los que volvieron, y en especial a nuestros mercedinos, que hoy dan testimonio de lo que vivieron en aquellos días en las islas. A continuación, los protagonistas. Malvinas, cuna de héroes. Esto hay que aclarar de entrada que no fue una locura del gobierno militar de aquel entonces, ni mucho menos un manotazo de ahogado de tal gobierno para permanecer en el poder como han querido hacer creer todo este tiempo. En lo absoluto. Esto tiene su raíz muchísimos años antes. De hecho, comienza en 1833, cuando Juan Manuel de Rosas, estando a cargo de las relaciones exteriores de nuestro país, debía enfrentarse a un gravísimo problema territorial para la defensa de lo que era el territorio argentino. Era un vasto territorio, pero sin población o una población muy mínima. En las grandes ciudades, en ese momento, se radicaban en lo que era la ciudad de Córdoba y la ciudad de Buenos Aires, dejando totalmente al descubierto y desolado lo que era el territorio austral o patagónico. Para aquel momento, Rosas debía enfrentarse a un problema muy grave, tal como lo dije anteriormente, que era el problema del malón. Era un grupo de indígenas que eran entrenados y enviados por Chile para tomar el territorio argentino. Obviamente los indígenas creían y estaban convencidos de que Chile les otorgaría sus tierras. En realidad esto no era así. Chile hacía que ellos fueran y tomaran el territorio para poder ellos mismos poner su propia bandera y delimitar sus propios límites. A este problema se enfrentaba Rosas por aquel entonces. Para 1833, Rosas había recibido varias peticiones por parte de Gran Bretaña para tomar dos pequeñas islas, que hoy conocemos como Islas Malvinas, que para ese entonces, donde no se conocía ni sus riquezas petrolíferas, ni sus riquezas submarinas, por esta causa, Rosas decide poner en la balanza, de un lado, la Patagonia, que corría grave peligro de ser perdida por el malón, y del otro lado, dos islas que para él, o por lo menos para nosotros, vamos a ser honestos, en ese momento no eran de gran utilidad. Sin embargo, sí lo eran para Gran Bretaña, que las quería no por sus riquezas, porque obviamente, como dije anteriormente, no se conocían, sino porque era un punto estratégico para ellos para autoabastecerse, para poder cruzar al Pacífico. Rosas decide hacer un pacto con los ingleses. Este pacto, obviamente, fue prácticamente de palabra con los británicos, en donde Rosas les hacía una propuesta. Él les daría esas islas que ellos tanto querían para poder cruzar al Pacífico, a cambio de que ellos le poblaran el sur, se arriesgaran a vivir y pelear contra el malón, le trabajaran la tierra, lo cual fortalecería nuestra economía y le haría producir, y nos trajeran la industria. En efecto,
los británicos aceptaron, ese fue el pacto que ellos hicieron en 1833. Rosas le otorga estas islas que no fueron usurpadas como todo el mundo dice o todo el mundo pretende creer. No fue así. Rosas las entrega en este pacto y no porque fuera un traidor a la patria. Lo que hizo Rosas en ese momento era, si se quiere, desde algún punto de vista lo más inteligente. Era o perder esas dos islas que aparentemente no servían o perder la Patagonia entera. Entonces, si nos ponemos en su lugar, creo que cualquiera de nosotros hubiera tomado su misma decisión. Esto no pone a Rosas como un traidor a la patria en lo más mínimo. El Revoltoso, el rey del calzado clásico. Precios directos de fábrica, zapatillas, zapatos, chinelas, ojotas y 1000 artículos más. El Revoltoso, agente oficial Jaguar. El Revoltoso, el rey del calzado clásico. Calle 25, casi esquina 20. Gran Hotel Mercedes, festejando sus 50 años. Un lugar tradicional, con nuevos servicios. Bar, confitería, salón de eventos, restaurante. Nuestra clásica gastronomía con la distinción de siempre. Gran Hotel Mercedes. Calle 16, esquina 29. Los empleados de comercio de Mercedes actuamos de acuerdo a la ley. Los feriados nacionales son no laborables. Las leyes son para respetarlas. Por ley no se trabaja y no hay obligación ninguna. Sindicato de Empleados de Comercio. Skynet Computación. Venta y reparación de PCs, notebooks, consolas de video y artículos electrónicos. Todos los accesorios que necesitas lo encontrás en Skynet Computación. Tenemos el mejor precio del mercado. Skynet Computación. Calle 23 entre 106 y 108. ¿No tenés teléfono fijo? Simple. Con Claro Hogar, ahora podés tener teléfono e internet sin demoras y sin necesidad de instalación en todo el país desde 69 pesos por mes. Pizzerías Croco tiene el mejor precio y calidad. Todas las variedades de pizzas, empanadas, tartas y calzones. Pizzerías Croco, en sus dos direcciones. Avenida 2 entre 17 y 19 y Avenida 29 esquina 54. Croco, ¡qué pizzas! El 28 de marzo de 1982, nosotros habíamos venido de una campaña. Yo estaba en el batallón de vehículos anfibios, Infantería de Marina, que pertenece a Bahía Blanca, Punta Alta, Puerto Belgrano sería. Bueno, el 28 de marzo lo embarcan hacia, no sabíamos dónde, no teníamos ni la menor idea. Sí suponíamos que había habido algo grave por el gran armamento que se estaba cargando en el buque. Salimos el 28, tuvimos 4 días de tormenta de mar, no tormentas de voz, pero sí de mar. El buque se ponía a 45 grados, creíamos que lo íbamos a hundir, porque realmente era una experiencia que nunca la habíamos vivido, más allá de que habíamos hecho muchas campañas, pero jamás con esas tormentas. No sabíamos realmente a dónde los dirigíamos. El primero de la noche habla el contraalmirante Bussard
y nos dice que íbamos a tomar a Malvinas y la Georgia. Para cuando llega 1982, si bien Argentina ya había hecho muchos reclamos por la soberanía, este problema sucede porque muchos se basaban en lo que era la doctrina Stoppel. Esta doctrina, y más que nada, más que la doctrina Stoppel, la ley de colonias, exige al país colonizador que, cumplidos los 150 años de la colonización, el territorio, sea cual fuere, sea entregado al territorio correspondiente, al territorio soberano. En este caso, si las islas hubiesen sido entregadas con o bajo la forma de colonia, o bajo la ley de colonias, mejor dicho, de esta forma Inglaterra se hubiera visto obligada legalmente a devolver las islas. Pero no sucedió eso. Rosas no las entregó bajo la ley de colonias. Entonces, Argentina no tenía un argumento legal más que geográfico para argumentar que las islas eran nuestras. Cuando Argentina pretende argumentar la ley de colonias ante Naciones Unidas, le es refutado, justamente por esta causa, porque no hubo ningún pacto firmado bajo la ley de colonias. Sí, en cambio, hubo un pacto firmado entre Rosas y los británicos, el cual figura en el Archivo Nacional y está a disposición de cualquiera, que muestra esta transacción, pero no está hecho del todo legal. Al no ser del todo claros, no nos benefició a nosotros. De todos modos, como se cumplían esos 150 años en 1983, previo a esto, el gobierno, que en ese momento era el gobierno de facto, ejercido por Galtieri, decide tomar las islas, recuperarlas, y en esto hagamos hincapié en lo que es los términos. No hablemos nunca de invasión. Invadir, se invade un territorio ajeno, no un territorio propio. Hoy 2 de abril recién hemos comenzado con la actitud de recuperar las Malvinas y ya flamea la bandera argentina. Entonces, en este caso, Argentina no estaba haciendo una invasión, sino que estaba tomando por la fuerza, eso sí, estaba tomando por la fuerza un territorio que le era propio. En ningún momento Argentina decide hacer la guerra o declarar la guerra. Esto mismo consta en actas. Esto que aquí tengo es el informe oficial de todo lo sucedido en el conflicto del Poder Ejecutivo Nacional. Todas las estafetas, todos los mensajes de carácter secreto, como ustedes verán, que obviamente no se dieron a conocer al público porque eran de carácter gubernamental. Todo esto lo confirman en cada uno de sus mensajes. En estos mensajes, en estos decretos, el Poder Ejecutivo Nacional dice y especifica claramente que bajo ningún concepto Argentina entablaría algún tipo de conflicto ni con los isleños ni con Gran Bretaña. De hecho, la idea de ir a hacer la Operación Rosario, que fue la operación de recuperación de las islas, tenía como consigna básica no crear ninguna baja a los isleños ni a los británicos. Que está muy bien esto, que la verdad que el ejército ha cumplido con lo de ellos esta vuelta. Una opinión en este momento. Solidario con la actitud de gobierno. ¿Sobre qué? ¿Sobre las Malvinas? Y que tienen que defender a toda cuesta. ¿Qué le parece? No se imagina, ¿no? Más que las recuperamos por fin
¿De cuántos años? Va, más de un siglo. Me desperté muy feliz, chocha, una alegría muy grande. Estoy muy feliz, orgullosa. La emoción más grande que tuve esta mañana fue cuando vi que habíamos tomado otra vez las Malvinas. Sobre lo que está ocurriendo me parece perfecto, pero no sé las consecuencias que va a tener esto. Nos dicen que no había que haber bajas inglesas ni tomar las casas de los ingleses, de los isleños. Para mí fue un golpe bastante duro porque sabíamos con quién nos íbamos a enfrentar, más allá de que no sabíamos la cantidad de efectivos que ellos tenían. Pero bueno, sabíamos que estábamos en un lugar que estaban los ingleses, que la tenían en poder ellos, a las islas. Bueno, desembarcamos a la madrugada, desembarcan los comandos anfibios. La Operación Rosario, si bien nos permitió la recuperación de las islas, estuvo muy maltratada desde el comienzo, porque desde el comienzo hubieron muchos traidores, si se me permite esta calificación para estas personas, que trataron de boicotear la Operación Rosario. Es lamentable tener que admitir esto, y sobre todo a muchos no les va a caer nada bien que se diga esto, pero es la verdad. Si vamos a hablar de historia, vamos a hablar de rigor histórico, y si vamos a hablar de rigor histórico, tenemos que decir la verdad, y la verdad es esa. La Operación Rosario intentó ser boicoteada por la misma fuerza por la que fue llevada a cabo. Esto es una historia que me contaron también los comandos, cuando ellos desembarcan con botes de gomas, cuando iban llegando hacia las playas, porque tenían determinado una playa para desembarcar, se les enriedan los motores de algas. Entonces desembarcan en la primera playa que encuentran. En la playa que ellos estaban, que iban realmente, que tenían que desembarcar, lo estaban esperando los ingleses. Los isleños sabían con 3 días de anterioridad que los argentinos iban a desembarcar ese día y en qué horario. Lo que les permitió la victoria fue un cambio de planes a último momento por parte de quien comandaba esta operación, lo cual les permitió desembarcar en otro lugar que no era el que estaba preestipulado, y esto fue lo que les permitió salir victoriosos. Si hubieran desembarcado en el lugar donde supuestamente debían desembarcar, allí los estaban esperando las fuerzas de operaciones de las islas, que si bien eran pocas, no hubieran tenido ningún reparo a la hora de dispararles. Skynet Computación. Venta y reparación de PCs, notebooks, consolas de video y artículos electrónicos. Todos los accesorios que necesitas lo encontrás en Skynet Computación. Tenemos el mejor precio del mercado. Skynet Computación. Calle 23 entre 106 y 108. Gran Hotel Mercedes. Festejando sus 50 años. Un lugar tradicional con nuevos servicios. Bar, confitería, salón de eventos, restaurante, nuestra clásica gastronomía con la distinción de siempre. Gran Hotel Mercedes, calle 16, esquina 29.
desembarcamos nosotros, que íbamos en los vehículos anfibios, y bueno, sentíamos los bombardeos, los tiraban. Bueno, cuando desembarcamos, nosotros tomamos las partes de aeropuerto, y cuando íbamos, fueron baleados los vehículos anfibios, y ellos tiraban con morteros descartables, es decir, que tiraban, como te podría explicar, corrían, no tenían una posición fija, es decir, era difícil dar en el blanco. Y cuando llegamos a la casa del gobernador, ahí fue cuando cae el capitán Yaquino, el primer caído en Malvinas. Y en Georgia ya habían caído 3. Un dato muy importante sobre este tema es que todo el mundo cree que Argentina inicia o declara la guerra con este acto, con el del 2 de abril. Eso no es verdad. El 2 de abril es la recuperación de las islas tomadas por la fuerza, es verdad, por parte de Argentina. Pero esto no implica una declaración de guerra para lo que es el derecho internacional. Para Gran Bretaña, o mejor dicho para Thatcher, una guerra con Argentina hubiera sido como la pelea entre un boxeador y un chico de 5 años. Había una diferencia abismal, sobre todo en cuanto a experiencia bélica, entre Gran Bretaña y Argentina. Para cualquiera con 2 dedos de frente, cualquiera que se le preguntara en ese momento, hubiera sido una guerra absolutamente ganada. Yo hice la colimba normal, como todos, que nos tocó obligatoria en ese momento. Después de haber tenido un año muy movimentado de ejercicios vivos, combates en el campo, yendo para La Pampa, nos han instruido bastante bien y nos preguntábamos el por qué. De hecho, para lo que eran los ejercicios militares en ese momento, Argentina no debería haber durado más de 72 horas en el conflicto, y sin embargo duró 72 días, lo cual, más allá de todos los errores tácticos estratégicos que hubieron y todas las carencias que pasaron y que pasamos y que obviamente teníamos, y la falta de experiencia, la diferencia en número, más allá de todo eso, esto habla muy bien del desempeño de las tropas argentinas durante el conflicto de Malvinas. Bueno, hasta que, gracias a Dios, me dieron de baja en la penúltima baja, que fue el mes de marzo. Volví a mi vida normal, mi vida civil. Y cuando llegó el 2 de abril, dije, sonamos, acá me van a llamar, como me lo prescribí, y así fue. A Malvinas fui con el Regimiento 6 de Mercedes, partimos de acá el 12 de abril hacia Malvinas. Bueno, después estuvimos unos días en las inmediaciones del puerto argentino y a mediados de abril, fines de abril, ocupamos una posición en el Monte Dos Hermanas. Bueno, yo salí en el mes de fin de noviembre, principio de diciembre, en la primera baja del regimiento. Bueno, a partir de ahí empecé a hacer mi vida normal, empecé a trabajar, a empezar a estudiar, y un día, creo que era más o menos el 7, 8 de abril, llego a mi domicilio y veo a mis padres medio preocupados. Digo, ¿qué pasa? ¿Pasa algo? Y mi madre me dice, mira, Sergio, te llegó una carta. Y la leí, que era como que me habían citado nuevamente para presentarme en el regimiento. No decía específicamente, pero había que presentarse tal fecha. Y quiero
quiero destacar esto, que creo que todos nos presentamos, todos los que nos habíamos dado de Diego de baja y todo lo demás, se presentaron casi todos. Bueno, empezaron a dar equipamiento, el fusil, la ropa, todo lo que es armamento. Nadie decía a dónde íbamos. Uno hablaba con los soldados viejos y te decía, no, iremos a algún lado de Buenos Aires, iremos al sur. Tanto ningún suboficial como oficial tampoco te decía nada. Esa noche que salimos de Mercedes no sabíamos que íbamos a ir a Malvinas, llegamos a Palomar. Estábamos todos entusiasmados, digo la verdad, era un entusiasmo general. Nadie decía, la pucha, me tocó a mí. No, era con mis compañeros era algo que entusiasmaba, era defender a la patria, al fin, pero tampoco sabiendo lo que iba a pasar, ¿no? ¿Cuál es el ánimo que reina? La verdad. El ánimo es bastante bueno. Bastante elevado el ánimo. El ánimo que nosotros tenemos acá es muy elevado. O sea, pasamos, nos divertimos, jugamos, conversamos. ¿Están esperando a los ingleses? Sí, ya estamos aburriéndonos de esperar la que la estaban esperando. Y no vienen más estos tipos. En Palomar nos estaban esperando los Boeing 747, sin asiento. Hasta ahí tampoco sabíamos que íbamos a Malvinas. Llegamos de noche a Comodoro Rivadavia y bueno, ya en el aire ya vimos que nos íbamos directamente a Malvinas. Se empezó a rumorear ya muy fuerte, bueno, ya era... No me olvido más porque había como una música funcional dentro del avión. Eso, una música bajita había que... Eso no me lo olvido y llegamos a creo que a las 5 de la mañana, 5 y media, pisamos Malvinas. Llegamos a Malvinas, al aeropuerto de Puerto Argentino, y ahí nuestro destino todavía no estaba, era incierto. Yo pertenecía a la compañía B del Regimiento 7 y ya se hablaba que íbamos a tomar posición en las primeras líneas, y así fue. Estábamos en carpa los primeros días. Bueno, la primera posición tuvimos en mi sección, que era la compañía comando del Regimiento 6, estábamos cerca del aeropuerto. Después a los 3 días nos movilizamos entre el medio del aeropuerto y después otra zona, bueno, que nos quedamos, digamos, entre el medio del puerto y el aeropuerto al lado de la costa, y ya teníamos las posiciones. A nuestra izquierda estaba el Regimiento 4, estábamos nosotros en el centro. A la izquierda el Monte London estaba el Regimiento de La Plata. Más atrás el 3 de Tablada, el Monte Harriet, y Monte Tambledon estaba el Batallón de Infantería Marina 5. Nos llega la orden a la compañía B del Regimiento 6, había 3 secciones, en esa primera, segunda y tercera sección llega la orden que íbamos a cubrir el Monte Dos Hermanas. Era 15 kilómetros fuera de Puerto Argentino, por si los ingleses iban a entrar por Puerto Argentino. Nosotros éramos una compañía de reserva donde íbamos a ayudar a Puerto Argentino desde allá. Nos llevan caminando con todo el bolsón portaequipo. Yo era abastecedor de cañón de 90, llevaba una pistola 9 milímetros y llevaba 2 valijines con 2 bombas cada uno del cañón de 90 y más el bolsón portaequipo, que era un bolsón así, que creo que pesaba como 30 o 40 kilos en ese entonces. Estamos en Malvinas, mirá, conocemos Malvinas, bueno, estaremos una semana, 10 días, 15 días. Sabían que los ingleses ya lo habían informado que habían salido, pero bueno, nunca pensamos bajo ningún punto de vista que se podía armar un conflicto bélico. Bueno, empezamos la primera noche, fue terrible porque hacía un frío, viento, no estábamos preparados para el clima ese. Nos ordenan hacer los pozos Zorro para tomar posición en el Monte London. Vemos que lamentablemente se nos viene la noche y bueno, tuvimos que dormir como podíamos, armando el paño de carpa, ¿viste? Entonces en ese pocito nos quedamos ahí acobachaditos esperando al otro día, con la mantita arriba. ¿Y qué pasa cuando nos pasamos las noches? Que no es que dormimos porque estábamos en cuclilla, no se nos aparece el agua hasta acá, hasta prácticamente el agua nos tapaba el borceguí, ¿viste? Hasta acá. Y eso fue horrible, porque dijimos, ¿y ahora? Pensábamos que, pues no sabíamos si pensar si iban a venir o no iban a venir. Bueno, tuvimos que inventar, hacer posiciones de otra manera. Ya los pozos Zorro no podían ser porque era muy húmedo, brotaba el agua.
hasta que, bueno, decidimos de hacer tepes con piedras, crearon una posición, y eso ahí pasamos los 60 días que estuvimos en Malvinas, en esa posición, de ahí no nos pudimos mover por ninguna manera. Y me acuerdo que había dos tipos de alerta en ese momento, que era la alerta amarilla y la alerta roja. Y la alerta amarilla era el probable ataque de buques, y la alerta roja era el probable ataque de los aviones ingleses. Y yo estaba de pozo con un compañero de Lobos, de apellido Blengino. Yo tenía el FAP y él tenía el FAP, que era un fusil pesado. Sabíamos que era primera línea, a mí me toca estar en la segunda sección, era dividido por secciones, primera, segunda y tercera. Me toca estar en la segunda sección del Monte London. Y yo, como te digo, era abastecedor del cañón de 90. Mi compañero que llevaba el cañón de 90 también tenía una 9 milímetros, que era la única arma que teníamos. Supuestamente nosotros teníamos que abastecer fuego con el cañón de 90, lo que nunca nos funcionó y nunca lo pudimos hacer funcionar. Ni el de la primera sección, ni el nuestro de la segunda, y ni el de la tercera sección. Es decir, ninguno de los tres pudo... De los tres no pudimos sacar uno. No pudimos sacar un cañón. Todo el mundo decía, 14.000 kilómetros, ¿qué van a hacer? Están locos, no le van a dar bola a esto. Pero lamentablemente el 1 de mayo sucedió lo que sucedió. Y fue el primer ataque que tuvimos. Y te puedo asegurar que de ahí empezamos a decir, estamos en guerra realmente. Y vemos que se responde a los disparos que efectúan las Malvinas. El futuro ya está aquí. Experimenta alta definición con la nueva tecnología Blu-ray. La más alta calidad en imagen y sonido. Cinema HD lo tiene para vos. Si tenés un reproductor Blu-ray o una consola de juego PlayStation 3, podés disfrutar del mejor cine en tu casa. Videoclub Cinema te ofrece las mejores películas en formato DVD y el nuevo Blu-ray alta definición. Videoclub Cinema, Avenida 2, entre 17 y 19. Casa Domingo de Grutola. Todo para el hogar y la familia. Créditos personales hasta 30 cuotas. Todas las tarjetas de crédito sin interés. Casa Domingo de Grutola. El mejor precio con la mejor financiación siempre. Casa Domingo de Grutola. Avenida 2, esquina 19. La esquina que te conviene. En Roverso Sociedad Anónima, concesionario oficial Volkswagen, tenemos como objetivo brindar productos y servicios que asocien seguridad, confiabilidad y transparencia, con tecnología y excelencia para su beneficio y satisfacción, brindándole la confianza que usted ya conoce y la cercanía que necesita. Confiar en una empresa con más de 30 años de trayectoria es confiar en Logarzo. Logarzo, concesionario oficial Volkswagen. Avenida 2, esquina 103. El lugar donde se encuentra la tecnología y la charla con amigos es Unicorp. Unicorp es el cibercafé de Mercedes. Servicio Wi-Fi, la más avanzada tecnología en equipamiento, reparación y actualización de tu PC. Unicorp, un lugar para pasar un buen momento. Unicorp, Avenida 29, casi esquina 34.
su oficial, todo, alerta roja, se fue todo corriendo, de vuelta al pozo, y mi compañero me dice, mira Sergio, hasta que no caiga la pepita, dice, yo no. Y a los 5 minutos empiezan a bombardear el aeropuerto. Es una cosa que estábamos asomados en el pozo y era ver cómo bombardeaban el aeropuerto y toda la zona de Puerto Argentino. Y nos miramos los dos y era algo que no entendíamos, no habíamos todavía caído qué es lo que había pasado. Y de pronto vimos un avión que venía en llamas, que cayó ahí cerca de la costa, y era un avión argentino que habían derribado. Bueno, ahí se empezó a desartar todo, o sea, el conflicto, nos habíamos enterado del hundimiento del crucero General Belgrano, que fue una cosa que nos tocó muy de cerca a todos. Margaret Thatcher decide poner punto final a esta espera, incurriendo en un crimen de guerra. El crimen de guerra, para el derecho internacional, sí equivale a una declaración inminente de guerra. Fue en este momento cuando Margaret Thatcher ordena hundir al Ara General Belgrano, el cual se encontraba viniendo en dirección hacia el continente, ni siquiera estaba yendo hacia las islas, y el cual estaba fuera de los límites que ellos mismos habían puesto como zona de exclusión. Esto claramente quedaba ante el Comité Internacional y ante Naciones Unidas como un crimen de guerra, ya que no se estaba en guerra como para cometer este acto, por eso no puede calificárselo como acto de guerra. Esto lo determina como tal. Ese 2 de mayo, en el cual Margaret Thatcher toma esta cruel decisión de atacar el Ara General Belgrano, se da por comienzo la Guerra de Malvinas. De este modo queda explicado y aclarado cómo es Gran Bretaña la que declara la guerra y no Argentina. Bueno, y ahí nos cambió la historia, vino otra historia en nuestra vida, otro cambio, montones de cosas. La juventud creo que nos quedó ahí también. Ahí empezó a salir el valor del soldado, del compañerismo más que nada fue lo donde nos ayuda a nosotros a sobrellevar Malvinas. Y nos tuvimos que hacer hombres de golpe, porque después defendías tu vida y defendías esas cosas, tu familia, la patria, pensabas mucho en eso, y eso nos sacó la fuerza para tratar de hacer lo mejor posible. Que día tras día bombardeo, sábado, domingo, de noche, de día, y ya te acostumbrabas tanto a los bombardeos que ya sabías dónde iba a caer. Esta cae acá, esta cae allá, era algo como, era una convivencia con nosotros. Porque vos cuando viene una bomba no tenés escape, si cae y sonaste, te podés cubrir con una piedrita, pero se cae arriba de la piedrita y fuiste, ¿viste? No tenés escapatoria. Y más que no teníamos armas, éramos tres muchachos que llevaba el cañón de 90, yo que era el abastecedor, y el apuntador llevábamos una pistola 9 milímetros, ¿me entendés? No teníamos FAL. Yo recuerdo que a partir de mayo ya no comencé a sentir los pies por el frío, y había perdido la sensibilidad en los dedos. Empezó a escasear la comida, hacía frío. Un día, también otra experiencia que tuve en ese galpón es que saqué el 9 milímetros y se la puse en la cabeza hacia uno, le digo, loco, acá dame algo de comer porque no de más. Estamos allá arriba que no nos traen nada, ¿viste? Y eso fue una cosa fea al mismo compañero, apuntarle con un arma para que me dé algo de comer. La comida y las cosas que uno enviaba, muchas de las cosas quedaron varadas en el sur. No porque quisieran robárselas o porque no quisieran dárselas. Los británicos hicieron principal hincapié en el bombardeo de la pista del aeropuerto, porque al no tener pista, como se calculaba, no iban a poder recibir más alimentos, ni mucho menos armamento, lo cual requería que los oficiales a cargo de todo lo que eran las fuerzas terrestres desplegadas en el territorio
hicieran un minucioso racionamiento de este alimento, porque no sabían hasta cuándo se iban a tener que quedar ni cuánto les iba a durar ese alimento. Los ataques venían del mar, eran constantes todas las noches, solo las noches, en el día nada, y especialmente más en los domingos. Era increíble cómo nos bombardeaban los domingos todo el día y durante toda la noche, no te dejaban descansar. Nosotros lo veíamos a Puerto Argentino desde arriba y fue bombardeado continuamente. No cesaban las bombas, era una cosa que de noche, de día, no tenían horario. De noche era más peligroso porque ellos buscaban atacar de noche, y donde nosotros teníamos que estar más alerta que nunca. Hasta oscurecía a las 4 de la tarde y amanecía a las 9 de la mañana. Entonces eran todas las noches de intensa espera, nerviosismo, y después te vas acostumbrando, te vas ambientando a todo eso, te vas acostumbrando, y llega un momento que creo que todo veterano lo ha pensado, que vengan de una vez, que se termine todo esto. Desembarcaron en el estrecho de San Carlos y nosotros, me acuerdo que de Puerto Argentino veíamos todas las balas trasantes, de noche, fuego artificial, de bengala, era todo movimiento que vos lo ves en la película y decís, yo no puedo ser que estoy acá. Después vivías todo como en las películas, los bombardeos, levantaba la vista y veía los misiles, los aviones, y bueno, fue una cosa muy triste. Se ha iniciado la guerra de Malvinas y en ese momento él, que estaba como comandante en jefe de la Armada Argentina, el almirante Anaya, toma la decisión de retirar toda la flota naval, entiéndase, del teatro de operaciones. Anaya retira la flota bajo el argumento, si se me permite, ridículo, de retiro la flota porque me la van a hundir. Creo que eso no merece más explicación ni más comentarios, porque cae por su propio peso. Más allá de eso, tenemos que hablar que, obviamente, al ser una isla, estamos hablando de un teatro de operaciones completamente aeronaval. Con esto quiero decir que se debe dominar el aire, pero sobre todo se debe dominar el bloqueo marítimo. Argentina queda sin bloqueo naval, sin ayuda de fuego naval, sin ningún tipo de ayuda naval. Quedan varados en las islas las tropas del ejército argentino y el batallón de infantería de Marina 5. En el aire, de más está decir el glorioso desempeño de la Fuerza Aérea Argentina, que tuvo que cumplir una labor doble. Justamente al no tener bloqueo naval, al no tener ayuda naval, la Fuerza Aérea se veía obligada a cumplir con esa misión desde el aire. Aproximándonos a muy baja altura, en el orden de los 10 metros de altura y a unos 900 kilómetros por hora, y estando ya a 20 millas de la ubicación del portaaviones, es lanzado el misil Exocet. Y es así que hacia esa columna de humo negro, resultado del impacto del misil Exocet en el buque, sigo acelerando y con el acelerador cada vez más adelante. Necesito levantar mi altura de vuelo porque el lanzamiento de mis bombas iban a dar en el agua. Por eso es que levanto mi avión y hago el lanzamiento de mis bombas. Y a todo esto necesito levantar más porque le pasé muy cerca al radome o la bocha blanca esa que está detrás en la parte de la popa del portaaviones. Luego de todo esto y habiendo visto derribado a nuestros compañeros de la escuadrilla, saltamos literalmente el portaaviones, hago un viraje hacia la izquierda para retornar al aterrizaje y en ese viraje puedo ver que era solo una masa de humo grande que realmente no permitía verlo bien ya porque era todo
una nube de humo que era el resultado ya de la explosión de las bombas, de la explosión de los cañones del avión de Isaac y por supuesto el impacto del misil Exocet. Hacia fines de mayo, principios de junio, ya sabíamos, bueno, estábamos enterados de que habían desembarcado los ingleses el 21 de mayo en Darwin, que estaban avanzando, los bombardeos se intensificaron, incluso hubo ataques de aviones, y ya empezó a molestarnos la artillería terrestre, con bombardeos cada vez más intensos y más cercanos. Así hasta el 11 de junio a la noche, donde se produjo el ataque al Monte London. Creo, porque a veces se dice el asunto de las armas nuestras. Yo en parte particular, creo que algunos compañeros por ahí teniendo otra distinta opinión, pero el FAL era la novia nuestra, y nosotros la cuidábamos porque se decía así en la jerga del soldado. Pero vos lo probaba y sabía lo que tenía. Y yo creo que por ahí ellos podían tener un armamento un poco más sofisticado, pero la bala te mataba igual. La del FAL argentino y el arma que tuviera el inglés te mataba igual. Supimos que habían llegado, que estaban cerca, y nos esperábamos en cualquier momento. Hasta que el 11 de junio, al tipo de las 9 y pico de la noche, me toca hacer guardia, estoy haciendo guardia, y voy a despertar a mi compañero para que me releve porque había terminado la guardia. Y cuando nunca me había sacado los borseguí para dormir, y esa noche no sé por qué dije, me voy a descalzar porque quiero tener un poco los pies, no sé por qué, no sé, quería tener un poco los pies libres. Y a las 9 menos cuarto se siente el quilombo y empieza, cuando el inglés pisó una granada, y ahí empezó el infierno. Empezó el infierno. Imagínate que yo no tenía armamento, tenía una pistola. Y bueno, duró toda la noche el combate. Lo único que pude rescatar mientras que fue el combate, encontré un FAL tirado, no sé de quién era, no tengo ni idea, y con eso fue lo que me defendí, ¿viste? Barry, 1368 now, 1368 now, set, elevation! Gran Hotel Mercedes, festejando sus 50 años. Un lugar tradicional, con nuevos servicios. Bar, confitería, salón de eventos, restaurante. Nuestra clásica gastronomía con la distinción de siempre. Gran Hotel Mercedes, calle 16, esquina 29. Skynet Computación. Venta y reparación de PCs, notebooks, consolas de video y artículos electrónicos. Todos los accesorios que necesitas lo encontrás en Skynet Computación. Tenemos el mejor precio del mercado. Skynet Computación. Calle 23 entre 106 y 108. I can't get on the ground any further, it's impossible for me. And do not treat me like a murderer, I just like to pee, yes. Nadie sale del pozo. ¡Ahí va, carajo! ¡Listo, Rodríguez! 177. ¡Rodríguez! Nivel positivo 10. ¡Fuego! ¡Fuego! ¡Cargue! ¡Cinco ráfagas! ¡Cargue! ¡Cargue! ¡Tire! ¡Cargue! Y yo he reconocido a los soldados argentinos porque ellos no nos podían pasar así nomás, no le era fácil, podían ser un poco experimentados en la guerra, pero nosotros también teníamos lo nuestro, ¿viste? No le fue fácil a ellos, no lo había reconocido por los ingleses que no les fue fácil. Hay un libro que dice No Picnic. Bueno, ellos no fueron a un picnic con nosotros. Y hicimos todo lo que teníamos a nuestro alcance. Hasta el otro día que nos replegamos, porque mismo la artillería nuestra nos bombardeaban a nosotros pensando que
Los ingleses ya habían tomado Monte Londres y no era así. Nosotros habíamos mantenido batalla toda la noche. Y entonces teníamos artillería de los ingleses y artillería del Monte London. Y ahí nos obligaron a nosotros de la segunda a replegar. Si hay un término que debemos desterrar de nuestro vocabulario, es el de chicos de la guerra. Eran, fueron y serán siempre soldados de esta patria. No merecen ese trato. Se desempeñaron como soldados porque estaban cumpliendo un servicio militar obligatorio. Un servicio al cual le habían jurado lealtad. Lealtad hacia una bandera a la cual juraron defender hasta perder la vida. Y así lo hicieron. Lo hicieron como soldados de esta patria. Porque la patria así se los requería y así se los demandaba. Por una guerra a la cual no fueron llevados por su propio país, sino por un país extranjero, el cual estaba atacando su territorio. Entonces, una vez entendido esto, vamos a dejar de tratar de chicos de la guerra a estos valerosos soldados que fueron a pelear en esta gesta. Pero nosotros le trajimos la democracia a este país, después de la desgracia que se pasó en Malvinas, y los 649 héroes son los que le dieron la democracia a este país. Eso hay que tenerlo, yo lo quiero destacar a eso. Bueno, dispersos, algunos por un lado, otros por otro. Llegué, en el caso mío y en el caso de la mayoría, al borde, al límite de las fuerzas. En Puerto Argentino, en la parte de enfermería, cerca del campamento, bueno, ahí una bomba, nos enteramos que también era el cocinero del regimiento y el suboficial Ochoa y Aguilar, que fue una bomba expansiva. Y bueno, fuera era todo de soldados que venían, que iban, que no sabíamos de qué regimiento era, de dónde éramos y qué sé yo. Estuvimos prisioneros hasta 4 o 5 días, hasta que nos embarcaron en el buque Bahía Paraíso, que era el buque hospital. Y llegamos el 20 de junio al Palomar. Bueno, después a Campo de Mayo estuvimos 2 días y el 22 a la tardecita, noche, llegamos a Mercedes. Más allá de cuando nosotros llegamos a Mercedes, la Sociedad del Pueblo Mercedino a nosotros nos recibió de una forma impresionante. Pero el pueblo mercedino nos dejaba avanzar ya desde Jáuregui. Desde Jáuregui ya la gente fue impresionante, el calor, el afecto que nos dio. Gracias a Dios que pudimos volver. En La Plata me encontré con una mamá del soldado Petrocelli, que me pregunta a mí, que fue un soldado caído en combate. Me pregunta, ¿vos sos de la compañía B? Yo le digo, sí señora, sí, yo soy la mamá de Petrocelli. Y te lo juro que en ese momento me agarró escalofrío, un dolor de panza, no sabía qué decir, y se me ocurrió decirle, no sé señora, no sé, yo creo que está por ahí, no estuve con él, no tengo noticias. Yo sabiendo que había muerto, ¿viste? Así que imagínate esa mamá que buscaba desesperado a este amigo, ¿no? El recibimiento acá de la gente de Mercedes fue extraordinario. En el viaje te enterabas, o vos veías que estaba la madre de Azcárate, que nunca me le voy a olvidar el rostro, que pedía por su hijo y vos sabías que había fallecido. Y bueno, todo lo que vos, todavía vos no habías caído que estaba una guerra. De nuestros compañeros que no volvieron. Y bueno, eso fue la parte más triste de contar, ¿no? De los 649 héroes que dieron la vida por la patria. O sea, ellos sí que juraron la bandera para morir. ¿No? Cuando dicen juro para defender la patria, ellos sí que la defendieron. Y cada uno después hizo su vida como pudo. Muchos años de abandono, la parte psicológica, la parte laboral. Pero bueno, de a poquito se fueron consiguiendo cosas. ¿Por qué? Porque es la unión de los veteranos. Es decir, yo tengo mi familia, que son mi viejo, mi vieja, mis hijos y ellos son mis hermanos. Y llegamos al final, recordando los 30 años de una gesta patriótica, agradeciendo a los veteranos y héroes de la ciudad de Mercedes, el invalorable aporte histórico de la licenciada Verónica Gijan y a todos ustedes por habernos acompañado durante este programa.
Nosotros los esperamos la próxima semana porque hoy nos vemos. De la mañana a la noche, de la noche a la mañana, en grandes olas azules y encajes de espumas blancas, te va llegando el saludo permanente de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Amarillentos papeles te pintan con otra raya, pero son muchos millones que te llamamos hermana. Sobre las aguas australes planean gaviotas blancas, dura piedra enternecida por la sagrada esperanza. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa. Malvinas, tierra cautiva de un rubio tiempo pirata. Patagonia te suspira, toda la pampa te llama. Seguirán las 1000 banderas del mar, azules y blancas, pero queremos ver una sobre tus piedras clavadas, para llenarte de criollos, para curtirte la cara, hasta que logres el gesto tradicional de la patria. Ay, hermanita perdida, hermanita, vuelve a casa.